Vamos a irnos, pues, por ejemplo, a elegir otro apartado que en concreto nos va a pedir no trabajar sobre lo que sería material previo, sino que directamente tengamos nosotros que construir. Situaciones, por ejemplo, en el apartado de modeling. En el apartado de modeling, una pregunta que podría estar, pues, por ejemplo, asociada sería las herramientas asociadas al modelado por polígonos, ¿vale? Veis que es un apartado bastante genérico, pero en concreto el ejemplo que voy a proponer es un ejemplo muy concreto que estaría catalogado dentro de este topics. Una pregunta muy común que estaría asociada a este apartado sería que me pida la propia aplicación, la propia pregunta, generar un objeto. Normalmente siempre me va a aportar en los datos, pues por ejemplo, crear un cubo ante unas posiciones, ¿vale?, concretas o coordenadas concretas. Y la creación de un segundo objeto, pues por ejemplo, sería una pregunta muy común. Vamos a irnos, por ejemplo, a darle valor y decirle que también esté ubicado en una posición concreta con respecto al alineado de la superficie. Center, OK. Vale. La pregunta que nos va a fomentar es que una vez que tengamos construido esta serie de objetos sobre esta serie de coordenadas, vayamos a hacer entre ellos una operación booleana de sustracción y que determinemos la cantidad de polígonos resultante de este tipo de operación. Eso perfectamente tendría cabida en el apartado de modeling. Veis que son casos muy concretos y respuestas muy concretas, como comentábamos anteriormente. Voy a seleccionar la caja y la pregunta que me fomentaría sería, pues, hacer una operación booleana entre la esfera y la caja utilizando como método de operación una sustracción. Este es el objeto resultante y la pregunta es obviamente no el tipo de objeto o el aspecto que tiene el objeto resultante, sino cuál sería la cantidad de polígonos resultante de este tipo de operación, ¿vale? Me va a especificar si son triángulos, si son polígonos. Ante esto le voy a decir que me aporte la información relativa al objeto que tengo seleccionado. Para eso me voy a venir a las estadísticas y le digo que me muestre tanto el total como la selección de la escena. Y como confirmamos, me dice que la cantidad resultante de polígonos que se ha generado en relación a lo que sería la operación booleana es 600. Ya tenemos una respuesta de un valor numérico. A partir de ahí, esa sería nuestra respuesta asociada a la pregunta de cantidad de polígonos ante la operación booleana de sustracción entre dos objetos. ¿De acuerdo? Bueno, esto podría ser un tipo de ejemplo con relación al modeling. Pues, por ejemplo, tipos de transformación o diferenciar el sistema de coordenadas o referencias de sistema de coordenadas o el flujo de trabajo para modificación. Vamos a hacer un pequeño ejemplo que podría tener cabida en el apartado de las modificaciones a transformaciones a nivel de objetos y que podría ser una pregunta que tuviese cabida dentro del examen. Para eso, de igual manera, me puede preguntar la creación de un objeto. Lo normal es que me dé relación de la posición donde debería estar. El ejemplo aquí de la pregunta que se va a fomentar es que ofrezcamos un valor en rotación en el eje X en relación a unas coordenadas y valores de rotación que nosotros marquemos. Bueno, pues vamos a crear una luz, esta luz, una target light, y lo que vamos a hacer es ubicarla en el 0, 0, 0, ¿vale? De igual manera, vamos a marcar que también el target esté ubicado en el 0, 0, 0, ¿vale? Y una pregunta común sería la luz desplazarla sobre su valor absoluto una cantidad de unidades. Pues, por ejemplo, me podría pedir que lo desplace 50 unidades en X y directamente 50 unidades, perdón, que me pida 50 unidades en Y sobre su valor absoluto, ¿vale? El objeto ha cambiado de lugar y una de las preguntas que me podría fomentar sería que le dé como respuesta cuál sería el valor en rotación en Z, ¿vale?, sobre su valor absoluto. Veis que de igual manera se vuelve a repetir la pregunta concreta o la respuesta concreta donde ofrece un valor único. Este valor único hay que tener en cuenta que si viene determinado por comas o por puntos o por decimales, estos decimales de igual manera habría que marcarlos, ¿vale? Lo que hemos hecho es responder ante los valores que nos ha indicado él de transformación sobre una ubicación muy específica y un resultado, que es qué valor tendría en absoluto la rotación en Z de la luz ante los valores anteriores, ¿vale? Podría ser también una respuesta típica o una pregunta típica asociada a lo que sería el apartado de modeling,
dentro del apartado de modeling, pues con relación a lo que serían los flujos de trabajo de transformación del objeto, ¿vale? Un apartado también que vendrá incluido dentro del examen, pues el tema de Material Shading. Vamos a hablar de un ejemplo, como dentro del editor de materiales, el Topics Base, que es bastante genérico, pues la típica pregunta que tendría cabida para Material o Shading. El ejemplo que propongo aquí, si nos va a dar una escena dada, pues por ejemplo tengo preparada aquí un interior de una escena, y la propuesta es básicamente identificar dentro de un material o el material de un objeto un valor concreto asociado a este material. La pregunta típica sería, pues por ejemplo, sobre el objeto que tengo seleccionado, la figura frontal, que por favor identifique la cantidad de reflexión que va a tener en el ángulo de 0 grados, sobre el BRFD, ¿vale? Para hacerlo, pues me voy a ir al editor de materiales, perdón, que acabo de cambiar el nombre. Para hacerlo voy a irme al editor de materiales con el objeto seleccionado y le voy a decir que por favor me muestre cuál es el material que tiene asociado la figura sobre la cual está recayendo la pregunta. Selecciono con el cuentagotas, aquí veo que tengo asociado el material y me preguntaba en concreto que revise cuál va a ser dentro del material de la figura frontal el valor que tiene dentro del BRDF, dentro del ángulo de 0 grados, la cantidad de reflexión. Vemos que la respuesta es clara, 0,4, y esa sería la respuesta que podría perfectamente tener cabida en el apartado de Material on Shading. Bueno, ¿qué más preguntas se podrían asociar a otro tipo de apartado, a otro tipo de disciplina? Pues por ejemplo nos vamos a ir al apartado de rendering, donde nos dice que por favor identifiquemos el tipo de pases de render que podrían aparecer o identificar algún parámetro de rendering. Una pregunta también típica que podría estar asociada a la escena que tenemos actual, que viene más en relación a lo que sería el render, pues sería identificar el valor máximo que tiene el sample por píxel la escena. Estamos hablando del anti-aliasing de la escena. Pues para eso vamos a irnos al cuadro de diálogo de parámetros de render y directamente nos vamos a meter en el apartado de render e identificamos dentro del sampling quality y vemos que tiene un valor asociado dentro del sample por píxel de un valor de 4. Aquí estamos respondiendo a nuestra pregunta de cuál era el valor máximo de sample por píxel que tiene la escena asociada al interior, ¿vale? De esta manera veis que no tiene pérdida porque lo normal es que sean en general son preguntas muy concretas que van a una única dirección, no son globales ni tenemos que hacer ninguna explicación de texto o alguna opción en la que tuviésemos que hacer un desarrollo más extenso de la respuesta, ¿vale? Son respuestas únicas que repito, como había comentado anteriormente, tienen un único valor o un único contenido de texto, con lo cual no hay pérdida sobre ello. Bueno, pues esto podríamos decir que es un claro resumen de lo que nos podríamos encontrar en cada uno de los apartados, ¿vale?, en relación a lo que sería el examen de certificación dentro de 3D Studio Max 2012. Un último apunte, y es que, por ejemplo, en el apartado de Compositing también está reflejado el poder utilizar con otra aplicación externa Max, que ya lo tenemos desde hace dos versiones dentro, que acompaña la actualización o lo que sería la instalación de Max, que sería el trabajo de composición con Composite, ¿de acuerdo? Y dentro de Composite también se podría fomentar alguna pregunta en relación de ofrecer algún valor con respecto a la composición que tenga una escena previamente dada por el propio Autodesk, ¿vale? Sería en el único caso que nos podríamos encontrar el tener que utilizar una aplicación externa dentro de lo que sería el examen asociado a 3D Studio Max, pero ya os digo que solo tendría una relación con respecto al apartado de Compositing. El resto está claramente identificado dentro de lo que es exclusivamente dentro de Max. Pues muchas gracias. Aquí hemos hecho una explicación breve de lo que podría ser el objetivo y el flujo de trabajo que podría tener las respuestas o el desarrollo del examen asociado a la certificación de 3D Studio Max.